Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, algo que ha explotado en las redes sociales y ha dejado a muchos con la boca abierta. Vamos a sumergirnos de lleno en el más reciente escándalo que involucra a dos nombres que seguro les suenan, Mert y Afra. ¿Qué está pasando con esta pareja? ¿Qué escándalo ha sido revelado? Prepárense porque vamos a desglosar todo, desde los rumores iniciales hasta las últimas informaciones que han salido a la luz. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de noticias, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Únanse a nuestra comunidad y estén siempre al día con lo último del mundo del espectáculo. Amigos, el nombre de Mert Yazcoğlu y Afra Sarıoğlu ha estado resonando con fuerza últimamente, y no precisamente por un nuevo proyecto exitoso o un adorable momento público. No, esta vez, la atención se centra en lo que parece ser un verdadero escándalo, un revuelo que ha sacudido los cimientos de su relación, o al menos lo que creíamos que era su relación. Como saben, Mert y Afra eran una de esas parejas que admirábamos, que parecían tener una conexión genuina y que siempre transmitían esa vibra de amor verdadero. Siempre se les veía juntos, apoyándose mutuamente, y sus apariciones públicas eran dignas de admiración. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Pues bien, parece que las cosas no son siempre lo que parecen en el mundo del espectáculo, y hoy vamos a desentrañar los detalles de lo que se ha revelado. Los primeros indicios de que algo no andaba bien surgieron hace relativamente poco tiempo, alimentados por rumores y especulaciones en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Al principio muchos lo tomaron como simples habladurías, pero a medida que pasaban los días, los rumores se volvieron más insistentes, y empezaron a aparecer pruebas o más bien, indicios que apuntaban a una posible crisis o peor aún, a una ruptura. Lo que realmente encendió las alarmas fue la ausencia de interacciones públicas entre ellos, algo que antes era constante. Ya no se les veía compartiendo momentos en sus historias de Instagram, ni dándose me gusta en sus publicaciones. En el mundo de las celebridades, estos pequeños detalles se magnifican y se convierten en grandes señales de alerta. Y entonces llegó la bomba. El escándalo que dio origen a este vídeo y que ha revolucionado a sus seguidores. Se ha revelado que Mert, al parecer, estaría involucrado en una situación comprometedora que ha puesto en jaque su relación con Afra. Los detalles específicos del escándalo son delicados y han sido objeto de mucha controversia. Sin embargo, lo que se ha filtrado a la prensa y a las redes sociales sugiere un acto de infidelidad o una traición a la confianza que Afra había depositado en él. Se habla de encuentros, de mensajes, de situaciones que, si son ciertas, explicarían por qué la pareja ha estado tan hermética últimamente y por qué Afra parece tan afectada. Hemos visto muchas teorías circular. Algunas apuntan a una tercera persona involucrada, un nombre que ha sonado con fuerza en los corrillos de la farándula. Otros sugieren que el escándalo es más profundo, relacionado con una falta de compromiso o una infidelidad emocional. Lo cierto es que la información no es del todo clara y, como siempre en estos casos, es importante ser cautos y no dar por sentado todo lo que se lee. Sin embargo, la evidencia indirecta, como el comportamiento de ambos en público y los testimonios de personas cercanas que se han filtrado, parecen apuntar en una dirección muy concreta: algo grave ha sucedido. Afra, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en los últimos días. Si bien es cierto que ella siempre ha sido una persona reservada con su vida privada, su silencio actual se siente diferente. Sus últimas publicaciones en redes sociales, si es que las ha habido, suelen ser interpretadas por sus seguidores como mensajes velados o reflejos de su estado de ánimo. Se busca en cada foto o en cada comentario una pista sobre cómo se siente y si está lidiando con esta difícil situación. Y es normal que así sea, porque muchos se identifican con ella y se preocupan por su bienestar. Por otro lado, Mert también ha sido objeto de intensos escrutinios. Las cámaras lo buscan, los fans lo interrogan en las calles, y su vida entera parece estar bajo la lupa. Se espera que dé alguna declaración, que ofrezca una explicación, pero hasta ahora, el silencio parece ser su estrategia. Este silencio, sin embargo, puede ser interpretado de muchas maneras, como una admisión tácita, como una estrategia para evitar más daño, o simplemente como una necesidad de procesar la situación en privado. Una de las cosas más difíciles de este tipo de escándalos es la rapidez con la que la información se propaga y se distorsiona. Lo que empieza como un rumor puede convertirse en una verdad universal sin que haya pruebas sólidas.
Por eso es fundamental que como espectadores y seguidores, mantengamos la calma, evitemos el linchamiento público y esperemos a que las partes involucradas decidan pronunciarse, si es que lo hacen. Sin embargo, no podemos negar la fascinación que este tipo de dramas generan. Nos recuerdan que a pesar de las luces brillantes y las alfombras rojas, las celebridades también son seres humanos con sus propias luchas y problemas. ¿Qué significa todo esto para el futuro de Mert y Afra? Es la pregunta del millón. ¿Podrán superar esta crisis? ¿Habrá una reconciliación? ¿O este escándalo marcará el fin de su relación? Son interrogantes que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es seguro es que esta situación ha puesto a prueba su relación de una manera muy dura. Si han sido infieles, si ha habido traición, reconstruir la confianza es un camino largo y arduo. Y si no, la presión mediática y las especulaciones constantes pueden ser suficientes para desgastar cualquier relación. Hemos visto en la historia de Hollywood y de la industria turca muchísimos casos similares. Parejas que parecían indestructibles y que terminaron rompiendo debido a escándalos, infidelidades, o simplemente porque la presión pública se volvió demasiado grande. Otros, en cambio, han logrado superar adversidades, fortalecer su vínculo y salir adelante. La clave en la mayoría de los casos reside en la comunicación, el perdón y el compromiso mutuo. Mientras tanto, sus admiradores se dividen. Algunos apoyan incondicionalmente a Afra, sintiendo empatía por lo que podría estar pasando. Otros quizás esperan una explicación de Mert o incluso le defienden, pidiendo que no se le juzgue tan duramente. Lo cierto es que cada uno de nosotros reacciona de manera diferente ante estas situaciones, y es natural tener nuestras propias opiniones. Lo que sí podemos rescatar de todo este revuelo es la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones. Y la necesidad de ser conscientes de que al exponernos públicamente nuestras vidas se vuelven el centro de atención, para bien y para mal. Para ellos, esta es una etapa difícil, llena de incertidumbre y dolor, sin duda. En resumen, lo que hemos visto es una pareja que parecía sólida, Mert y Afra, envuelta en un escándalo que ha salido a la luz, supuestamente relacionado con una traición o infidelidad por parte de Mert. La falta de comunicación oficial y el silencio de ambos solo han avivado las llamas de la especulación, dejando a los fans en vilo y con muchas preguntas sin respuesta. Hemos analizado los rumores, el impacto en la opinión pública y las posibles consecuencias para su relación. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo para desentrañar este intrigante escándalo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Mert y Afra podrán superar esta difícil situación? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Déjenme sus pensamientos y comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante e informativo y les mantuvo pegados a la pantalla, por favor, no olviden regalarme un gran like, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal para estar siempre al día con lo último. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.